Ahora voy a grabar esta parte y resulta que, digamos que los dos libros trabajan muy diferente este tema de los vectores, ¿no? En el libro del BIR, que es el que más se utiliza generalmente para estudiar la gente en ingeniería, meten los vectores dentro de un capítulo que se hace extenso porque tiene vectores y tiene fuerza y tiene el tema de la estática de las partículas, mientras que la Hibbeler trabaja los vectores por aparte, o sea, trabaja los vectores por aparte y ya después sí se mete en la estática de las partículas. A mí personalmente, como soy una persona que soy más bien de perfil estructurado, me parece que esa estructura como que es más suave, ver aparte los vectores y ver aparte la estática de las partículas. Entonces así lo voy a trabajar en este caso al estilo de la Hibbeler. Esta torre que ustedes ven en pantalla, parecida a la que alguna vez les mostré, se estabiliza mediante cables, como alguna vez le conté, ¿no? Cables. Estos cables ejercen fuerzas en los puntos de conexión. Y digamos que en esto que vamos a ver, esta materia, nos enseña cómo expresar esas fuerzas en forma de vectores cartesianos y cómo determinar la fuerza resultante. Y esa fuerza es necesaria para a veces más adelante, cuando ustedes lleguen a la resistencia de materiales, calcular esas fuerzas de los cables a veces es necesario para seleccionar el cable. Entonces usted necesita seleccionar un cable, pues lo primero que tiene que saber es con qué fuerza va a operar ese cable y después, ahí más adelante, cuando vea resistencia de materiales, le van a enseñar qué otras cositas tiene que saber. Entonces, por eso es muy importante este tema. Y cables sí que se utilizan en la industria para todo el tema de soportar cargas. Entonces, muy rápidamente, digamos que lo primero que quiero mencionar es la diferencia entre una cantidad escalar y una cantidad en forma de vector. Entonces, de manera muy rápida, ¿están viendo la presentación, verdad? ¿O no? Sí, profe. De manera muy rápida, cosas que usted ya sabe, ¿cierto? Un escalar es aquella cantidad física que se puede especificar por completo con tan solo la magnitud. Por ejemplo, el volumen, como por ejemplo la masa. Usted pesa, vamos a poner 70 kilogramos, ya. Con la sola magnitud, los 70 kilogramos, ya queda definida totalmente especificada la magnitud física. En cambio, los vectores, por el contrario, con la sola magnitud, o hay cantidades físicas como la fuerza, que con solo decir 50 newton, no basta. Hay que decir si eso es peso y va bajando, o si es la fuerza diagonal o tiene un ángulo. Entonces, los vectores, por el contrario, hay magnitudes que requieren más bien de una expresión en forma vectorial y son aquellas que requieren tanto magnitud como dirección. ¿Hay alguien que tiene habilitado el micrófono? ¿Van a preguntar algo? Entonces necesitan esto de lo que tienen los vectores, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Entonces, algunas de ellas son, por ejemplo, la fuerza, la posición y el momento, que son definitivamente las que nosotros más utilizamos aquí. ¿Listo? Entonces, diferencia entre un escalar y un vector. El tiempo, por ejemplo, es una magnitud escalar, ¿sí? 5 horas, ya. Yo no digo 5 horas con 30 grados, no. Simplemente la magnitud es suficiente. Ahora, un vector, ¿cómo se representa gráficamente? Usted lo sabe, pero no está de más. Es mejor que yo lo vaya llevando poquito a poquito y así de esa manera usted va introduciéndose en los temas, pues va introduciéndose. Y si no me llega a alcanzar el tema para hacer ejercicios, pues yo le mando un par de videos míos, voy a tratar de que sean míos siempre, pues para explicarlo así como vamos. Y usted de pronto le va a tocar ahí, dedicarle un tiempito de más, pero es preferible que yo lo lleve de la mano a que vaya, a que comience. Es mejor poquito y bien hecho que pues mucho y al final no entienda nada. ¿Listo? Entonces usted me va a colaborar de pronto, viendo de pronto de vez en cuando algún material adicional. Entonces, ¿cómo se representa gráficamente un vector? Pues básicamente un vector es una flecha, ¿sí? Es una flecha. Bueno, flecha le llamaban a veces también a los celulares viejitos. ¿Alguno de ustedes llamó así a los celulares o no? ¿O solo soy yo en mi época? Una flecha. Ok. Entonces, una flecha. Eso es un vector. Un vector es, inicialmente la representación es una flecha. Entonces, mira, esa flecha, la longitud de esa flecha se le llama, generalmente es la magnitud del vector. La magnitud. El ángulo, la inclinación, es la parte de la dirección del vector. Y la cabeza, que puede estar apuntando hacia donde apunte la cabeza, en este caso es el sentido. Es el sentido. Entonces, todo vector tiene magnitud, dirección y sentido.
Como le digo, usted ya lo sabe, pero yo prefiero ir llevándolo paso a pasito. Ahora, cuando usted está escribiendo un texto, el vector se puede escribir con negrilla, ¿sí? Con negrilla, simplemente con la negrilla, el vector A, y se le pone negrilla y listo. Y la magnitud como tal se coloca con letra itálica, inclinada. Pero si ya es un manuscrito, o sea, usted es el que está escribiendo a mano, ¿cómo se debe escribir generalmente un vector? Pues para los manuscritos casi siempre es importante dibujarle una flechita en la parte de arriba, ¿no? Aquí pensé que lo había apuntado, pero no. Vamos a ver si por acá lo puedo escribir. Cuando uno está haciendo, así como uno que está escribiendo, está haciendo un quiz o algo a mano, es mejor ponerle esto. Y de esa manera ya uno entiende que es un vector. Listo. Eso como sus bases, ¿no? Hay diferentes operaciones que se pueden hacer con vectores. Yo voy a recordar aquí y vamos a mirar si no de tarea, yo voy a hacer unos videitos. Yo tenía preparado para hoy, pero como perdí tiempo al inicio, yo creo que no nos va a dar del todo para hacer tanto ejercicio. Pero yo voy a tratar de hacer algunos muy cortos, videos muy cortitos para que usted los vea. La primera es la multiplicación y división del vector por un escalar. Entonces imagínate, tienes un vector A y lo multiplicas por 2. Entonces usted simplemente multiplica cada componente del vector por 2 y el vector inmediatamente se amplía, ¿sí? Se aumenta. También si lo multiplica por -1, por ejemplo, se va a invertir el sentido. Se va a invertir el sentido. Y si multiplica por 0,5, que en el fondo sería una división, ¿no? Es como una división, es por un medio, digámoslo así. Entonces, el negativo le invierte la dirección y el 0,5 o la división, pues lo reduce. ¿Sí? Esa es una de las operaciones, tal vez la más sencilla. Siguiente, la suma de vectores, que ya la vimos ahora anteriormente. Vamos a pegarle aquí un repasito chiquitico nuevamente. Entonces, la suma de vectores, todas las cantidades vectoriales para sumar obedecen a la ley del paralelogramo, que es el primer principio que vimos, ¿no? Entonces, esto que decíamos, lo primero es tratar de traer los vectores hacia un punto donde converjan. Entonces aquí, digamos, en este caso, a esto lo llamé A y B, como en el anterior. 2, trazar las líneas paralelas. Que sale, esta línea es paralela a esta, y la siguiente es paralela a esta. Ahí inmediatamente queda formado el paralelogramo, ¿cierto? Ese sería el siguiente paso. Y el último paso para hacer la suma sería pues trazar la diagonal desde donde está la cola de los vectores hasta donde se intersectan las proyecciones que hicimos, las paralelas. Y esa sería la resultante, que como le digo ya lo habíamos mirado. Aquí simplemente es porque ya lo estamos mirando específicamente todo lo que se puede hacer con vectores. Perdón. ¿Listo? Y está en esa regla del paralelogramo, una de las variantes, una de las posibilidades dentro del mismo método es el método del triángulo o la regla del triángulo, que es trasladar uno de los vectores, trasladarlo cabeza con cola, ¿no? Donde termina la cabeza de uno, ponerle la cola del otro, y la diagonal entre la cola y la cabeza, la cola del primero y la cabeza del último, pues esa es la fuerza resultante. Estamos hablando del mismo método del paralelogramo, pero visto más bien desde una perspectiva de triángulo. ¿Listo? Eso también se puede hacer y es muy utilizado. Bueno, ahora la resta de vectores. Una resta de vectores, permítame, pongo por ejemplo estos dos vectores A y B, ¿sí? A y B. Entonces, si yo necesito restar A menos B, yo también puedo explicarlo como una suma. Yo puedo sumar A más menos B. Entonces, ¿qué es menos B? Pues era B, pero invertido en dirección. Entonces, permítame, yo le muestro eso cómo sería. Entonces, mira, primero, esto es A. A está tal cual. Y B está apuntando hacia la derecha. Entonces, ¿qué es menos B? Pues es el mismo B, pero apuntando ahora hacia la izquierda. Aquí está. Y ya de ahí para allá, eso sería A más menos B. Y estoy convirtiendo la resta en una suma de vectores, simplemente invirtiendo uno de los dos. Y ahí para allá, el método del paralelogramo igualito que antes. O sea, en fondo, una resta de vectores puede ser considerada una suma de vectores. Y si yo no quiero utilizar el método del paralelogramo, sino el método del triángulo, pues entonces pongo A, ¿cierto? Pongo A, aquí, lo traslade, y menos B, porque recuerda que es una resta,
Ahora cabeza con cola. Entonces donde termina A, le pongo la cola de menos B. Y listo, la diagonal, esa me será la resultante que estoy buscando. En ese caso, la resta será en ese caso. Entonces, ese es el tema de la resta de los vectores. Muy sencillo, en el fondo es una suma más, invertir el vector que resta y ya. Ahora, algunas notas sobre trigonometría, porque aquí, esta materia, mira, si yo me tuviera que dar un consejo a mí mismo, vamos a suponer que yo estuviera ingresando a la universidad a ver estática, y yo ya la vi, ¿no? O sea, ya puedo viajar en el futuro y devolverme unos 10 años, no, 10 años no más, un montón de años más y devolverme a esa época cuando yo estaba llegando a ver la estática, lleno de susto y lleno de miedo. Y yo me hubiera podido dar un consejo, yo me hubiera dicho a mí mismo, mira, pelado, le voy a ser sincero, la estática es supremamente sencilla. Básicamente las fórmulas son muy básicas. Sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, sumatoria de momento igual a 0. O sea, es una pendejada. ¿Sabe qué es lo que lo va a matar? La trigonometría. Si usted tiene que ponerle ojo a algo, póngale ojo a la trigonometría. Y o sea, búsquese toda la información que se pueda buscar sobre trigonometría y sobre geometría, porque los triángulos van a estar escondidos, los ángulos van a estar escondidos, o sea, no están escondidos, están ahí, pero no están tan evidentes. Y ese tema de encontrar un ángulo, encontrar una distancia, sí que lo mata a uno en estática. Alguien que ya haya visto la materia, ¿me podría desmentir eso? O sea, podría decir, no, profesor, usted es un mentiroso, eso no es cierto. O podría decir, profe, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ok. Entonces, la estática es una pendeja. Pero la trigonometría que tiene la estática, uy, esa sí que es otro nivel. O sea, es otro nivel. Y por eso era que yo me duraba en los exámenes, yo les conté que cuando tenía parciales de estática, yo me demoraba, los parciales eran de 5 horas, 7 horas, 9 horas, porque uno no encontraba, por ejemplo, necesitaba un ángulo para arrancar una distancia y no la encontraba, y uno miraba y no había, y no encontraba. ¿Por qué? Porque no tenía bases de trigonometría y de geometría. Guárdese esa perlita, mire cómo la transmite. Yo aquí voy a darle un pequeño repasito, a ver si le sirve. Número 1, Pitágoras. Entonces, Pitágoras, imagine que usted de ahora en adelante necesita una caja de herramientas. ¿Listo? Entonces tiene que meter en esa caja de herramientas Pitágoras. Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso la han llamado R. Hipotenusa al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, o los catetos al cuadrado. Y pegado a Pitágoras están las funciones trigonométricas. O sea, el seno es igual al cateto opuesto. Ojo, el seno es igual al cateto opuesto. Hay gente que no sabe ni siquiera cuál es el cateto opuesto. ¿Sí? El opuesto es el opuesto al ángulo. Entonces, si estamos sacándole el seno a alfa, el cateto opuesto es Y sobre la hipotenusa. Pero si estuviéramos sacándole el seno a beta, por ejemplo, el cateto opuesto sería X. Entonces, si yo estuviera sacándole el seno a beta, sería X sobre la hipotenusa. Entonces, mejor dicho, trigonometría básica, pero esto es de la más sencillita, pero hay que saberla bien. ¿Listo? Entonces, con Pitágoras va añadido las funciones trigonométricas y a veces hasta las identidades. 2. Cuando un triángulo no es rectángulo, que aparece muy a menudo aquí porque todos los triángulos estos del paralelogramo generalmente no son rectángulos, usted se dio cuenta, no forman 90 grados. Entonces, usted va a necesitar la ley de los senos y la ley de los cosenos. Entonces, guárdese ahí otra herramientica ahí que va a tener que hacer y guárdela y téngala muy presente. Entonces, a estas alturas, la ley de los senos, pues básicamente lo que dice es que este cateto es, digamos, al seno del ángulo opuesto, de la misma manera que este cateto es al seno del ángulo opuesto. Y también es de la misma manera que este al ángulo opuesto. Eso para los senos. Y para los cosenos, por ejemplo, se aplica para cualquiera de los lados, pero si tomamos, por ejemplo, ejemplo C, entonces C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos, entonces mira, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, o sea, Pitágoras, igualito Pitágoras, menos 2 veces la multiplicación de los otros dos catetos por el coseno del ángulo opuesto. Entonces, simplemente no tienen que aprendérselo, solo digo, téngase a la mano un formulario con la ley de los senos y la ley de los cosenos.
Depende de lo que usted necesita, despeja. 3. Esto creo que se le llama el teorema de Tales. Cuando dos líneas son paralelas como estas, y una línea como esta las corta a las dos, entonces no sé si usted, por ejemplo, recuerda, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, se forma una Z, ¿verdad? Y aquí es donde sale la Z. Y este ángulo es igual a este ángulo. Entonces ahí se forma esa Z. Pero también, al ser opuesto, con este se le llaman opuestos por el vértice. Y además la suma de todo esto suma 180. Entonces si a 180 le quito teta, pues este ángulo era 180 menos teta. Todo ese tipo de cositas ayudan mucho. Eso ya es más geometría. Otra de las cosas que a mí esto sí que me daba guerra encontrar los ángulos de esta manera. ¿Y qué? Y yo traté, como le estoy explicando como a mí me hubiera gustado que me hubieran explicado. Profe, una pregunta. Dime. Lo de la Z es lo de los ángulos internos. Alternos. Interno, alterno, sí. Interno, alterno, es cierto. Internos, alternos. Pero pues yo la verdad, yo creo que la llamaba así en la universidad, internos, alternos. Habría que mirar bien cuál es el nombre correcto. Pero cuando llegué aquí a la universidad me decían, profe, la Z. Y yo decía, oiga, sí, fue pucha, yo me hubiera sabido eso de la Z, no me hubiera dado tanta guerra esta vaina. Pero es cierto, ahí se forma una Z y esa Z le ayuda mucho a identificar el ángulo. Bueno, este otro principio de geometría también me parece súper valioso. Pongan atención que este es de los que a veces, y esto ya lo utilizaba usted, por ejemplo, cuando desde el colegio, en el bachillerato. Esto generalmente es, por ejemplo, un plano inclinado y por aquí a veces un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de pronto. Entonces, mira, por ejemplo, si esta línea azul que acabé de resaltar es perpendicular a esta línea azul y esta línea roja es perpendicular a esta línea roja, entonces este ángulo es exactamente este mismo ángulo, ¿sí? Ese tipo de cositas sí que lo ayudan a uno a veces a encontrar un ángulo. Estos ángulos me mataban a mí mucho la cabeza porque le dan un ángulo por aquí escondido y uno lo traslada por aquí, después lo tiene que trasladar a otro lado y como que lo va encontrando por partes. Entonces, este es uno. Y también se puede expresar aquí mismo. Mira, esta línea azul es perpendicular a esta. Y esta línea roja que acabo de resaltar es perpendicular a esta. Entonces, este ángulo es exactamente este mismo ángulo. Ese tipo de cositas, vuelvo y repito, son ya un poquito más delicadas. Y yo sé que usted de alguna manera las tuvo que haber visto a algún lado. Pero este tipo de cosas, guárdelo ahí en el kit de herramientas. No sé cómo se llaman. Estos se llaman, este otro concepto se llaman triángulos semejantes. Por ejemplo, lo que dice es que este cateto vertical es a este cateto vertical, como por ejemplo este cateto hipotenusa es a este cateto hipotenusa, o a este cateto horizontal es a este cateto horizontal. Usted lo ve ahí. Se llaman triángulos semejantes. A veces uno está metido dentro del otro. Bueno, con respecto a esto hay muchas cositas que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, hay veces simplemente dibujan uno así, uno pequeñito aquí. Aquí, por ejemplo, dicen 5 o 4 y 3. Y le dan uno el triangulito chiquito, pero uno no conoce el triángulo grande. Pero uno puede decir A es a 4, como 3 es a B. Y si de pronto usted conoce B, pues ya despeja A por triángulos semejantes. Siguiente. Ya una vez visto la trigonometría y la geometría, que me parece que era como un paréntesis, ¿no? ¿Qué pasa cuando no son dos fuerzas y no son varias fuerzas? Yo creo que con esto ya termino. Si usted tiene que retirarse para clase, con confianza. Lo que sí quiero decirle es que voy a terminar esto, que creo que con esto redondeo la idea. Y digamos en el transcurso del día grabo unos videitos para que usted vea la parte aplicativa y le recomiendo que los vea. Yo la verdad lo hago por usted, porque como le digo, lo trato a usted como me hubiera gustado que me hubieran tratado a mí apenas entré a la universidad. Pero para que a uno le expliquen tan detalladamente, 2 horas no bastan. Dos horas no bastan. Pero cuando le explican uno detallado, uno gana mucho. Entonces termino con esto y le envío por ahí unos ejercicios y una tareita como para que practique. Practique usted con confianza, piérdale el miedo, úntese. Si no lo hace, pues va, la otra semana venimos y miramos a ver qué fue lo que no le dio. Sí, hay muchas cosas ya hechas en internet también, pero trate de meterse ya en el cuento. Entonces, ¿qué pasa cuando son varias fuerzas? Por ejemplo, aquí tengo un punto, tengo este vector 1, tengo este vector 2 y este vector 3. Entonces, ¿cómo la sumo? ¿Cómo sumo 3 vectores?
Sencillo, lo mismo. Voy aplicando el método del paralelogramo por partes, como ya que el destripador, por partes. Entonces, primero hago el método del paralelogramo, por ejemplo, entre el punto, entre la fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se me formaría el primer paralelogramo y de ahí me sale la primera fuerza. Esta fuerza es F1 más F2. Y ya con esa resultante se la sumo a F3. ¿Cómo? Pues otra vez utilizando el método del paralelogramo. Entonces, trazo aquí la línea, trazo la otra línea, se forma el paralelogramo y ahí, ahora sí, esta sería la suma de todas las tres fuerzas. Entonces, tampoco tiene misterio, simplemente volver a replicar el método del paralelogramo cada vez que se repite, aunque no es el único método que hay, ¿no? Ya cuando son más fuerzas, a veces el método del paralelogramo como que lo cuelga uno y para eso existen otros métodos que vamos a ver más adelante. Que ese es como esto, ¿no? Es descomponer la fuerza en sus componentes. A veces uno la puede descomponer en una en X y una en Y, pero a veces no, a veces es en otros ejes totalmente diferentes. Por ejemplo, mire esta fuerza que usted ve en pantalla, una fuerza F, ¿sí? Y los ejes no son X y Y. Bueno, U sí parece X, pero B ya no parece Y. ¿Sí ve que está como inclinado? O sea, no siempre es X y Y. A veces me la van a poder, me la piden que la descomponga en dos líneas o dos ejes diferentes a X y Y. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, es sencillo. Usted simplemente tiene su vector. A ver si puedo apuntar aquí rápidamente. Tengo su vector. Traza las proyecciones aquí. Traza las proyecciones aquí. Y donde se corte con los ejes, pues desde la cola del vector saco hasta donde se cortó. Y esas serían las componentes. Esa componente, por ejemplo, de acá, después la puedo traspasar para acá. La puedo traspasar para acá. Y ya me queda un triángulo para resolver, con senos, con cosenos, con Pitágoras, y ahí saco las componentes. Cuando es el eje X y el eje Y, generalmente sale por Pitágoras, pero cuando los ejes no son X y Y, sino que tienen esta inclinación, pues me toca con la ley de senos y la ley de los cosenos. Entonces, en ocasiones es necesario separar una fuerza en sus componentes a fin de estudiar ese efecto que hace de jalón o de empuje en esas direcciones, en este caso en U y en B. Bueno, creo que, a ver si por aquí tengo algo más. Se bloqueó, ok. Y bueno, como les digo, ¿qué queda para la siguiente? Me quedaré en un rato, ahora es porque tengo clase, pero en la tarde de pronto hago unos ejercicios y se los comparto, pues a mi estilo, ¿no? Seguramente de todo esto siempre habrá en internet cosas, pero pues yo le voy a compartir a mi estilo cómo lo haría, así como usted ha visto más o menos la presentación. Entonces, chicos, con esto cierro por lo menos hasta acá y queda pendiente, puedes enviarle algún par de videos con unos 2 o 3 ejercicios para que usted de pronto también practique y le dejo unos de tarea.